Buenas tardes, mi nombre es Kelly Velázquez. En este video les voy a presentar el análisis estadístico realizado en dos diferentes casos. El primero que vamos a evaluar es el peso de los lechones con destete precoz, tanto en paridera tecnificada como tradicional. En total se evaluaron 15 lechones en cada tipo de paridera. A lo largo de este video les voy a ir explicando paso a paso los resultados obtenidos utilizando técnicas de inferencia estadística. Y también voy a explicar las decisiones que se tomaron para interpretar esto. El objetivo principal pues, de este estudio, de este primer estudio, fue comparar el peso de los lechones al momento del destete precoz, como ya mencioné, tanto en paridera tecnificada y tradicional. Ambos grupos fueron evaluados en cuanto a su peso en kilogramos y se recogieron mediciones de 15 individuos en cada grupo. No se perdieron datos en ninguno de los grupos, lo que significa pues que las mediciones son completas y los valores del peso fueron registrados correctamente. Eh, los promedios de peso de este análisis fue en las paridades tecnificadas tuvimos un peso promedio de 5,17, mientras que en las paridades tradicionales fue de 5,89. Como se puede ver, los lechones nacidos en las paridades tradicionales tienen un peso pues ligeramente superior. Esto podría ser relacionado con diferentes condiciones de manejo, alimentación o ambiente que podrían favorecer un mayor peso en el momento del destete precoz en las tradicionales. Bueno, ahora pasemos a la mediana, que es el valor central en nuestros datos ordenados. En las paridades tecnificadas la mediana fue de 5,10, lo que significa que la mitad de los lechones pesan menos de 5,10, mientras que la otra mitad pesa más. En las parideras tradicionales la mediana fue 6,40, lo que sugiere que más de la mitad de los lechones tiene un peso superior a 6,4. Ya luego de que aplicamos las pruebas obtuvimos los siguientes resultados. En las pruebas T de Student, el valor T fue de 1,99 con un valor P de 0,047. Esto indicó que según esta prueba la diferencia de edad entre los dos grupos es estadísticamente significativa. También se aplicó la T de Welch, esta prueba. En esta prueba los resultados fueron aún más claros, ya que el valor T fue 2,07, con un valor P de 0,039. Esto también sugiere que las medidas de edad en los dos grupos son significativamente diferentes. Sin embargo, cuando se analizó con la prueba Udeman de Wash, el valor P fue de 0,128, lo que indicó que no hubo diferencia significativa en las medianas entre los grupos. Lo que podemos resumir es en que las pruebas C sugieren que hay una diferencia significativa en las edades, pero la prueba no paramétrica no encontró una diferencia clara en las medianas. Ese valor central más alto en las paridades tradicionales nos refuerza la idea de que las condiciones de este tipo de parideras pueden estar favoreciendo un mejor crecimiento y desarrollo. En cuanto a la dispersión de los pesos, la desviación estándar nos da una idea de cómo varían los pesos en cada grupo. En las paridades tecnificadas la desviación estándar es más baja, lo que indica que los pesos de los lechones están más cerca del promedio, mostrando menos variabilidad. Por el contrario, en las paridades tradicionales, la desviación estándar es mucho más alta, lo que nos indica que hay una mayor variabilidad en los pesos, con algunos lechones alcanzando un peso mucho mayor que el promedio y otros un peso más bajo. El peso mínimo registrado en las paridades tecnificadas fue de 3,8, mientras que en las paridades tradicionales fue de 2,9. Este valor más bajo en las parideras tradicionales podría sugerir que algunos lechones no están alcanzando un desarrollo óptimo. En cambio, en las paridades tecnificadas con un peso mínimo de 3,8 muestran una mayor consistencia en el desarrollo de los lechones. Por último, el peso máximo registrado en las paridades tecnificadas fue de 7, mientras que en las paridades tradicionales fue 9,4. Este peso máximo significativamente mayor en las paridades tradicionales sugieren que hay, digamos que diferentes cuestiones o condiciones que favorecen un crecimiento más rápido y excepcional en ciertos lechones. Como resumen, ¿qué podemos ver? Que en las paridades tradicionales se presenta un peso promedio y una mediana más alto. Sin embargo, también tienen una mayor variabilidad en los pesos, con algunos lechones alcanzando un desarrollo excepcional, mientras que otros no logran el mismo nivel de crecimiento. Esto podría estar relacionado con prácticas de manejo o alimentación más variables en las variedades tradicionales. Mientras que en las tecnificadas, aunque presentan un peso
promedio más bajo destacan por una mayor consistencia en los pesos con una menor variabilidad entre los lechones. Esto puede indicar que el manejo más controlado y las condiciones uniformes en las paridades tecnificadas contribuyen a un desarrollo más equilibrado entre los lechones. La mayor consistencia en el peso de los lechones en las paridades tecnificadas podría ser ventajosa para los productores que buscan un crecimiento más predecible y homogéneo. Lo que podemos concluir es que ambos tipos de paridades tienen ventajas y desventajas. Las paridades tradicionales parecen favorecer un mayor crecimiento en algunos lechones, con una mayor variabilidad de resultados. Por otro lado, las paridades tecnificadas con un mayor control sobre las condiciones de manejo promueven un desarrollo más uniforme y predecible entre los lechones. Este análisis nos muestra la importancia de considerar tanto los resultados promedio como la variabilidad de los datos al tomar decisiones sobre el manejo de los lechones. Ambos sistemas tienen su lugar en la producción, dependiendo de las metas específicas del productor. Aplicamos las pruebas, obtuvimos los siguientes resultados. En las pruebas T de Student, el valor T fue de 1.99 con un valor P de 0.047. Esto indicó que según esta prueba, la diferencia de edad entre los dos grupos es estadísticamente significativa. También se aplicó la T de Welch, esta prueba. En esta prueba los resultados fueron aún más claros, ya que el valor T fue 2.07, con un valor P de 0.039. Esto también sugiere que las medidas de edad en los dos grupos son significativamente diferentes. Sin embargo, cuando se analizó con la prueba Udeman de Wash, el valor P fue de 0.128, lo que indicó que no hubo diferencia significativa en las medianas entre los grupos. Lo que podemos resumir es en que las pruebas C sugieren que hay una diferencia significativa en las edades, pero la prueba no paramétrica no encontró una diferencia clara en las medianas. Ese valor central más alto en las paridades tradicionales nos refuerza la idea de que las condiciones de este tipo de parideras pueden estar favoreciendo un mejor crecimiento y desarrollo. En cuanto a la dispersión de los pesos, la desviación estándar nos da una idea de cómo varían los pesos en cada grupo. En las paridades tecnificadas, la desviación estándar es más baja, lo que indica que los pesos de los lechones están más cerca del promedio, mostrando menos variabilidad. Por el contrario, en las paridades tradicionales, la desviación estándar es mucho más alta, lo que nos indica que hay una mayor variabilidad en los pesos, con algunos lechones alcanzando un peso mucho mayor que el promedio y otros un peso más bajo. El peso mínimo registrado en las paridades tecnificadas fue de 3.8, mientras que en las paridades tradicionales fue de 2.9. Este valor más bajo en las paridades tradicionales podría sugerir que algunos lechones no están alcanzando un desarrollo óptimo. En cambio, en las paridades tecnificadas con un peso mínimo de 3.8 muestran una mayor consistencia en el desarrollo de los lechones. Por último, el peso máximo registrado en las paridades tecnificadas fue de 7, mientras que en las paridades tradicionales fue 9.4. Este peso máximo significativamente mayor en las paridades tradicionales sugieren que hay, digamos que diferentes cuestiones o condiciones que favorecen un crecimiento más rápido y excepcional en ciertos lechones. Como resumen, ¿qué podemos ver? Que en las paridades tradicionales se presenta un peso promedio y una mediana más alto. Sin embargo, también tienen una mayor variabilidad en los pesos, con algunos lechones alcanzando un desarrollo excepcional, mientras que otros no logran el mismo nivel de crecimiento. Esto podría estar relacionado con prácticas de manejo o alimentación más variables en las variedades tradicionales. Mientras que en las tecnificadas, aunque presentan un peso promedio más bajo, destacan por una mayor consistencia en los pesos con una menor variabilidad entre los lechones. Esto puede indicar que el manejo más controlado y las condiciones uniformes en las paridades tecnificadas contribuyen a un desarrollo más equilibrado entre los lechones. La mayor consistencia en el peso de los lechones en las paridades tecnificadas podría ser ventajosa para los productores que buscan un crecimiento más predecible y homogéneo. Lo que podemos concluir es que ambos tipos de paridades tienen ventajas y desventajas. Las paridades tradicionales parecen favorecer un mayor crecimiento en algunos lechones, con una mayor variabilidad de resultados. Por otro lado, las paridades tecnificadas con un mayor control sobre las condiciones de manejo promueven un desarrollo más uniforme y predecible entre los lechones. Este análisis nos muestra la importancia de considerar tanto los resultados promedio como la variabilidad de los datos al tomar decisiones sobre el manejo de los lechones.
Ambos sistemas tienen su lugar en la producción, dependiendo de las metas específicas del productor. Analizar la diferencia de edad entre dos grupos, los que consumen alcohol y los que no lo hacen. Lo que se quería responder era si existía una diferencia significativa en la edad promedio de estos dos grupos. Entonces, lo que se realizó fue utilizar técnicas de inferencia estadística que nos ayudaron a validar la hipótesis y a interpretar los datos de manera precisa. Inicialmente lo que se hizo fue establecer las hipótesis. Estaba la hipótesis nula, que planteaba que no había diferencia significativa en las edades de estos dos grupos, es decir, que las medidas de edad de las personas entre las que consumían alcohol y las que no lo hacían son iguales. La otra hipótesis era la alternativa, que sugería que sí existía una diferencia significativa entre las medidas de las edades de estos grupos. Para probar las hipótesis se decidió pues utilizar pruebas estadísticas adecuadas para muestras independientes. Como los datos involucraban la edad de los participantes, que era una variable continua, la prueba más apropiada era la prueba T para las muestras independientes. Entonces se seleccionó la prueba T de Student para muestras independientes, que es la herramienta estadística más común para comparar pues, las medias de dos grupos. Sin embargo, antes de aplicar esta prueba, era necesario pues corroborar si las variancias de los dos grupos eran iguales. Para ello se realizó la prueba de Levene. Los resultados de esta prueba fueron significativos, lo que indicó que las variancias de los dos grupos no eran iguales. Por lo tanto, ya se optó pues utilizar una prueba T de Welch, que es una versión ajustada de la T de Student, y se recomienda cuando las varianzas de los grupos son desiguales. También se realizó una prueba no paramétrica, que es la prueba de Bundemann de Y, para asegurarnos de que nuestros resultados eran pues confiables, incluso si los datos no seguían pues como la distribución normal. Luego de aplicada la prueba, se obtuvo varios resultados. Bueno, en la prueba T de Student, el valor T fue de 1.99, con un valor P de 0.047. Eso lo que indicó era que la diferencia de edad entre los dos grupos es estadísticamente significativa. Al aplicar la T de Welch, los resultados fueron aún más claros, ya que el valor T fue de 2.07, con un valor P de 0.039, lo que sugería que las medidas de edad en los dos grupos son significativamente diferentes. Sin embargo, cuando se realizó la prueba de Bundemann de Y, el valor fue de 0.128, lo que indicó que no hubo diferencia significativa en la medida de estos dos grupos. En resumen, pues las pruebas se sugerían que sí había pues una diferencia estadística, a pesar de que la prueba no paramétrica no encontró una diferencia clara pues entre las medianas. Ya basada en los resultados de las pruebas, se decidió confiar en los resultados de las pruebas T de Student y de Welch, ya que ambas indicaron una diferencia significativa en las medidas de edad entre los grupos. Sin embargo, se tomó en cuenta la prueba de Mann de Y para asegurarnos de que los resultados no fueran influenciados por la distribución no normal de los datos. También se tomó en cuenta la prueba de Levene, que nos mostró que las varianzas eran pues, digamos que desiguales, lo que justificó el uso de la T de Welch en lugar de la T de Student. En conclusión, los resultados obtenidos sugieren que existe una diferencia significativa en las edades de las personas que consumen alcohol y las que no lo hacen, según las pruebas T. En este hallazgo se puede tener implicaciones importantes en estudios sobre el consumo del alcohol y sus efectos en diferentes grupos de edades. Es importante destacar también que aunque los resultados de la prueba de Bundemann de Y no mostraron diferencias significativas en las medianas, la diferencia de medidas encontradas con las pruebas T es relevante para el análisis. Finalmente, las pruebas estadísticas que utilizamos nos permitieron tomar decisiones informadas sobre las hipótesis planteadas y asegurarnos de que los resultados fueran confiables y